Ya, queridos hermanos, damos comienzo entonces a la clase del día de hoy, la séptima, estamos en la octava disciplina de la administración. Nos quedamos en la segunda parte porque la primera vez no nos dio el tiempo, así que hoy día vamos a continuar con la segunda parte de esta disciplina que era un poco más extensa, que habían varios aspectos que señalar. Así que vamos a dar comienzo con una oración para que sea Dios mismo ministrándoles a ustedes y guiando mis labios. Amén. Padre Santo Dios, te damos gracias por esta nueva oportunidad que podemos reunirnos, bendito Señor. Te doy gracias, Padre Santo, porque estamos en coinonía juntos, Señor. Nos hemos dispuesto, Padre Santo, para escuchar tu palabra, para ser disciplinados y discipulados, Señor Dios. Queremos conocer, Padre Santo, cómo vivir bajo tus principios. Queremos conocer cómo vivir guiados bajo tu enseñanza, tu palabra, Dios. Y es por eso, Padre Santo, que estamos aquí reunidos con humildad, Señor, prestos para oír todo lo que tú quieras comentarnos el día de hoy a través de tu siervo y examinando tus santas escrituras, bendito Dios. Que seas tú, Padre Santo, tomando el control. Te lo pedimos y te lo rogamos en tu nombre santo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Entonces nos habíamos quedado en la quinta, la administración de las relaciones, mayordomía relacional. Vamos a ver la definición. Pero antes, los versículos clave que suelo pedirle a ustedes. ¿Me podrá ayudar en esta ocasión mi tía Chabelita con Proverbios 13:20, ya que está con Con micrófono? mucho gusto. Amén. Y el hermano René Proverbios Valenzuela con 13. Colosenses. ¿Será posible, hermano René? Amén. Amén. Ya, perfecto. Colosenses 4, 5 y 6. Colosenses 4. ¿Usted Entonces nos dice cuándo? Sí, más después, al final. Ok. Entonces pueden desactivar los micrófonos mientras tanto y yo les aviso después. Vamos con la definición. Es la gestión responsable y santa de los vínculos emocionales y de autoridad que Dios nos permite tener. Familia, cónyuge, amigos, jefes, discípulos, asegurando que cada relación glorifique a Dios y edifique al prójimo. Entonces es la gestión responsable y santa de los vínculos emocionales, mi hermano. Tenemos que tener relaciones sanas y ya sea con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestras amistades, en nuestro trabajo, con quienes estamos discipulando, con nuestro maestro, en la iglesia, en todo lugar. En todo lugar siempre tener relaciones sanas. Y vamos a ver 3 aspectos fundamentales de cómo llevar esto a cabo. Establecimiento de límites santos. Significa tener la sabiduría para cortar con yugos desiguales o amistades tóxicas que sabotean el caminar espiritual, mientras se protegen y cultivan los lazos que provocan el crecimiento. Sabemos que sabemos que hay mucha influencia en las amistades, en las relaciones, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser capaces de detectar aquellas relaciones que nos están haciendo daño, que nos están apartando de Dios. Si hay personas que ahí fuera nos están dando malos consejos, nos quieren guiar por malos pasos. Y no digo que sean malintencionados, ojo. Hay personas que son amistades que lamentablemente no tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento de la palabra y muchas veces con buenas intenciones nos quieren guiar con sus métodos, bajo su experiencia, pero no guiados bajo la santa palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando escuchamos y queremos atender aquellos consejos que no son guiados por
lo que el Señor nos enseña en sus palabras, mi hermano. Esto nos puede pasar muchas veces, yo creo que en el trabajo. En el trabajo se da mucho esto. Cuando uno quiere, busca una opinión técnica para algo, pero finalmente te dan una opinión como técnica y finalmente como con un truquito, así, no, pero yo te recomiendo que no lo hagas así porque te sale mejor por este camino, bajo cuerda. Pero y a veces son cosas muy sutiles, a veces son cosas como que no se distinguen mucho. Como, no sé, mira, yo te recomiendo que no compres la licencia de Office para tu computador, yo que trabajo con los computadores, sino que descárgala acá de internet nomás. Yo conozco este sitio web que es bueno y instala la pirata. Y saben que eso es como algo ya que yo creo que en todos los computadores existe esa licencia famosa que no es comprada, pero estoy dando un ejemplo, hermano, estoy dando un ejemplo. Pero hasta en lo poco, hermano, hasta en lo poco, hasta en esas cosas pequeñitas, uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidarse. Por ejemplo, yo voy a hablar un ejemplo real. Yo en mi trabajo, yo que vendo computadores, a mí siempre las empresas, o tanto empresas como particulares, siempre me piden que les instale el Office. Y es como una práctica súper habitual que las personas me piden, es como algo ya que todo servicio técnico o venta de computadoras tiene que hacerlo, así como que, como el regalito, el típico regalito gancho. Y lo hacen en todos lados, pero yo decidí no hacerlo y ganarme el odio de mis clientes, por así decirlo. Preferí no hacerlo porque dije esto no está bien, dije prefiero dar ejemplo y compré las licencias y empecé a educar a los clientes. Les empecé a decir, mire, lamentablemente esto no, obviamente que no educándoles Leider, así. Eh, por favor, apaguen sus micrófonos los que tengan. Ahí. Gracias. Entonces empecé a decirles de buena manera, de manera profesional, que no es una buena práctica, que lo mejor es comprar esta licencia porque le sirve, porque es el protocolo correcto, no, así no descarga virus. Y me empezaron a comprar licencias, pues ya, entonces, de esa manera me sentí bien, me sentí muy bien porque empecé como en lo poco a ser fiel hasta en esos detalles y saben que eso el cliente lo empezó a valorar y empezó a ver que somos personas serias en nuestra empresa. Entonces eso después como que le trae confianza al cliente. Aquí quiero llegar, porque estábamos viendo las relaciones, que tenemos que tener santidad en lo poco y formar y dar buen testimonio en todas las relaciones, en tanto relaciones de trabajo, porque en el trabajo solemos saltarnos como el paso, como que ya no somos, ya no estamos dentro de la iglesia, ¿cierto? Ya no estamos dentro de la comunidad familiar, y ahí como que nos soltamos un poquitito. Es verdad, hay que decir las cosas como son, como que estamos en un entorno donde no estamos rodeados de hermanos o de la familia, entonces como que se da como que se incita un poco a relajarse un poco uno, como que a seguir la corriente de los consejos que te dan. Entonces tenemos que tener mucho ojo con eso, hermano, de saber ser luz en todo nuestro entorno y cuidar las relaciones y dar buen testimonio siempre. Amén. Vamos con el siguiente punto. Inversión intencional. Nos recuerda que las relaciones no crecen solas, requieren administración de tiempo, perdón continuo, paciencia y vulnerabilidad. No podemos descuidar las personas que Dios nos mandó a pastorear o cuidar. Esto es muy cierto. Las relaciones, hermanos, no crecen solas. Crecen a través del cultivo del amor. Crecen a través de perdonar. Crecen a través de la paciencia, de guiar, de enseñar, de escuchar. Una buena relación siempre se tiene que alimentar de todas estas virtudes. No tenemos que esperar que la gente nos comprenda si nosotros no somos buenos para escuchar, porque muchas veces
queremos evangelizar a alguien, por ejemplo, hablarle de Dios a alguien, y vamos con los bibliazos, ¿cierto? Vamos dándole, como imponiéndole una verdad a la persona y diciéndole que tú tienes que hacer esto, tú tienes que, como, como cambiándole la creencia que tiene la persona, toda su realidad, todo como, toda su cosmovisión, de golpe. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser empáticos. Esto no quiere decir que no prediquemos, porque tenemos que hacerlo, pero Dios siempre hablaba con verdad y gracia, con verdad y gracia, no solo verdad. Es importante tener ambas cosas de la mano, van de la mano. Entonces tenemos que cuidar, tenemos que fomentar las relaciones a través de estas virtudes que yo les mencionaba, perdón continuo, paciencia, ser vulnerables. Qué importante es ser vulnerables, que se ha predicado también en los cultos esta palabra, de no mostrarnos perfectos, porque cuando nosotros mostramos nuestras debilidades, las personas se sienten identificadas y conectamos. Eso es muy, muy real. La gente que es carismática, que sabe conectar con las personas, son aquellas personas que hablan de sus defectos y hasta con humor, que no ocultan, que no tienen una careta. Con esas personas uno logra conectar más fácil. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Las personas que son más carismáticas, que son más empáticas, son aquellas personas que hablan de sus errores con total naturalidad. Entonces uno se siente más tranquilo, se siente más relajado y uno también puede expresar aquellas cosas en las que uno es débil, en aquellos errores que uno ha cometido y se genera un vínculo y uno conecta con las personas de esa manera. Entonces no tenemos que mostrar una careta de que por ser cristianos somos totalmente perfectos, totalmente santos. Somos personas de carne y hueso que hemos sido rescatados por Dios y que y que estamos caminando en santidad. Pero no quiere decir que seamos más perfectos que el resto ni nada por el estilo. Entonces, también lo otro es que no podemos descuidar a las personas que Dios nos mandó a pastorear o cuidar. Ya esto es más de, de para aquellos que estamos ministrando, que somos maestros, que estamos discipulando, pastoreando. Bueno, y ustedes también, cualquier persona que esté guiando a otra persona, ya está ministrándole. Si usted está hablándole del evangelio a alguien, usted ya está siendo ministro. Por lo tanto, tenemos que no descuidar a esas personas y seguir guiándoles a la verdad, poco a poco. Es súper importante eso de fomentar una relación sana y guiar a las personas a Dios. Resolución bíblica de conflictos. Administrar una relación implica no dejar que las ofensas se pudran en el corazón. Involucra aplicar Mateo 18, ir al hermano a solas, y Efesios 4, no ponerse el sol sobre el enojo para preservar la paz. Entonces, mis hermanos, eh, usted tiene que analizarse el día de hoy y ver si tiene alguna relación en la que usted tiene que sanar, en la que usted tiene que hablar con esa persona. Porque mientras más tiempo pase, más se enfría una relación. Usted, me imagino que ha escuchado hablar, yo he escuchado muchas veces de familias que no se hablan con sus hermanos hace tantos años, porque cada uno es orgulloso y le dice, no, yo con ellos dejé de hablar porque me hicieron esto y esto. Y la otra persona, si usted habla del otro lado, también le van a decir lo mismo. No, yo dejé de hablar con ellos por esto y esto y esto. No, están los dos esperando que el otro le vuelva a hablar y que le pida perdón. Pasa en las relaciones familiares, por ejemplo, mucho. Entonces, uno siempre tiene que dar pie al diálogo, siempre tiene que tratar de buscar el perdón, de buscar que las relaciones vuelvan a cimentarse en el amor, a cimentarse eh, en Dios, en el vínculo que el Señor nos ha puesto de querer estar en paz con todos los hombres, como dice su palabra.
Si fuera posible, estad en paz con todos los hombres. Eso nos dice las Escrituras. Y que no se, y de hecho en Efesios 4 lo está mencionando, que no se ponga el sol sobre el enojo. Tratar de hacerlo pronto. Ahí mismo lo está evidenciando. Mientras más tiempo pase, peor. Para preservar la paz. Y no nos olvidemos de lo que dice Mateo 18, que hay que ir con el hermano a solas también. No hacer algo público de algo que es privado, que es entre usted y esa persona. No comentarlo con el familiar, con el amigo. Oye, sabes que Juanito me hizo esto y, y para que, como evidenciando como que la falta que tuvo Juanito con usted, mostrándosela a otra persona. Y eso yo creo que pecamos todos muchas veces, como que empezamos a agrandar el problema o a esparcir el chisme sin darnos cuenta. Algunas veces no lo hacemos con ese fin, pero sin darnos cuenta empezamos a, a dar un mal testimonio de esa otra persona, que es algo que usted tiene entre esa persona y usted. No tiene que comentarlo con otro. Y una vez que usted lo resuelva y, y usted lo converse con esa persona, y usted le puede decir, sabes que esto fue de mucha bendición para mí. eh, Y me gustaría, por ejemplo, sacar una enseñanza de esto. ¿Puedo compartirlo con mi esposo, con mis hijos? Sí, ahí usted recién puede hablarlo. Pero nosotros tenemos una lengua, hermanos, que se nos va rapidito a comentar muchas cosas. Y la palabra en numerosos pasajes bíblicos, proverbios, que lo vamos a ver después, nos habla de que tenemos que refrenar nuestra lengua. De hecho, hay una de las mayordomías que vamos a ver ahora posterior. Así que ahora vamos con los versículos clave. Proverbios 13:20. Lo iba a leer mi tía Chabelita. Por favor, adelante. Tienes que abrir el micrófono, Chávez. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, Ahora sí. Ah, ok, disculpen. Dice así, en el nombre del Señor. El amén. que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. Amén. Que es cierto, que es cierto. Claramente las amistades o las juntas, como decimos, nos, nos traen mucha influencia. Porque solemos ser empáticos. Naturalmente nosotros escuchamos a quien tenemos al lado. Y en nuestra empatía como que queremos hacerle caso, como para corresponder. No sé si usted se ha dado Eh, cuenta. Somos seres sociables, ¿cierto? así Y es. cuando nos dan un consejo no lo desechamos inmediatamente, sino que como que le voy a dar el intento como para corresponder a la persona, porque me está aconsejando, mire que es buena intencionada esta persona, me dice que lo haga así, me está dando un consejo, qué bueno, ya lo voy a seguir. Entonces, nosotros primeramente, hermanos, tenemos que ver dos cosas. Si esa persona eh, es una persona que está siendo discipulada por la palabra de Dios, y si esa persona también, porque hay personas que también están dentro de la iglesia, pero son nuevitas o no han tenido una vida de santidad o por A, B o C motivo, también nos pueden dar un mal consejo dentro si no estamos haciendo una regla aquí estricta, ¿ya? Es por eso que nosotros tenemos que buscar a personas con experiencia, como les decía incluso en la predicación de este domingo, la consejería pastoral. Si uno quiere buscar un consejo sabio, con los pastores, porque ellos ya tienen experiencia. Y, y tener cuidado con las relaciones, sobre todo los hijos, ¿cierto? Que en la juventud, pucha, siempre van a haber hartos amigos que están en otros pasos, po. Es cierto, es verdad. Nosotros ahora que somos adultos ya no somos tan influenciables. Nosotros sabemos tomar nuestras propias decisiones, aunque nos den malos consejos por ahí. Uno ya tiene su vida formada, la conciencia está más cerrada, digámoslo así, ya está como con los valores sumamente claros para dónde va la micro.
pero en la juventud todavía se hacen preguntas, todavía están ahí definiendo su rumbo, su identidad. Su identidad se está formando todavía. Entonces ellos suelen seguir ejemplos, son influenciables y tenemos que, para todas las personas aquí presentes que tienen hijos jóvenes, sobrinos, hermanos chicos, etcétera, eh, ver con quién se están juntando, voy a aconsejarles, no te juntes con esta persona, no te está trayendo buena influencia, decirlo con amor y, y siempre, hermanos, en oración también, pidiéndole a Dios que nos esté guiando a todos nosotros, porque todos podemos muchas veces caer en esto, de seguir un mal consejo o tener una persona que no nos está guiando. Hay amistades que a veces nos cuesta cortar, ¿cierto? Que si hay una amistad realmente, hermanos, de una persona que no, que no ha confesado a Cristo, uno obviamente no quiere decir que no vaya a cortar relaciones con esas personas, ¿me entiende? De plano. Pero uno tiene que saber sus valores y sus principios. No porque sean amigos, usted va a corresponder con esa persona a hacer cosas que no están de acuerdo a sus principios. Eso es lo importante. O sea, el hecho de que haya amistad, de que haya una relación, no quiere decir que puedan compartir cosas, de todo tipo de cosas, digamos. Hay que tener los valores claros. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Antes de pasar al último versículo. Vamos entonces con Colosenses, Padre. 4, 5 al 6. Amén, en el nombre de Jesús. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Nuestra palabra tiene que ser sazonada, hermanos. No tiene que ser una verdad. ¿Usted ha visto a personas que hablan, que dicen, bueno, ¿acaso es mentira lo que estoy diciendo? Esa típica expresión como de escudándose en que por el hecho de ser verdad, lo puede decir a bocatarro y lo suelta nomás y nadie puede contradecirle porque ya está poniendo el argumento de, bueno, es mentira, pero no se trata de si es mentira o es verdad, se trata de la forma también en que se dicen las cosas. Entonces, aquí en Colosenses, no, Pablo estaba preso, si no me equivoco, ahí estaba escribiéndole a Colosas, la iglesia de Colosas, y nos incita que tenemos que tener nuestra lengua sazonada, tener nuestras palabras que sean sazonadas, que sean delicadas, dulces, decir las cosas con amor siempre. E incluso cuando uno tiene que llamar la atención a sus hijos, a alguien, exhortar, siempre, hermanos, con amor. No decir las cosas retando al niñito, aunque sea un niño chico o a un animalito, a un perrito. No tenemos por qué dar gritos fuertes y como para insultar o para llamar la atención de alguien. Podemos hacerlo de forma sazonada, calmada. Tenemos que ser personas apacibles. Amén. La forma importa mucho porque la forma en que uno dice las cosas, la persona lo recibe mejor. Si uno lo dice con ira, si lo dice como diciéndole, ¿viste? Te dije, ¿qué te dije? ¿Viste? Te pasó lo mismo que te he dicho. Cuando decimos de esa manera las cosas, no nos llega, no cae de la misma forma que cuando se dice de una manera más empática. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, yo quería como hacer un comentario referente a eso. Yo creo que es una de las mayordomías como más difícil. Yo creo que cuando tiene que ver más de una persona es difícil por cada pensar. Pero referente a lo que acabas de decir, por lo menos nosotros ahorita como familia, por parte de mi papá, estamos pasando por
digamos, como con algo con mi hermana, la menor de nosotros por parte de mi papá. Entonces, cuando tú dices, bueno, se le habla con amor, pero yo pienso que hay momentos donde ya tiene que haber como algo como más fuerte, porque mira, nosotros como familia, wow, son varias cosas en que mi problema es que mi hermana se ha metido, sin embargo, ahorita mi papá está pasando por una situación donde se siente triste, donde nos ha pedido ayuda con oración, porque mi hermana no quiere avanzar, se ha metido en problemas grandes. Entonces, claro, al principio como que conversábamos con él y esto, pero todo tiene un trasfondo de que siempre él justificaba sus acciones diciendo que, ay, pero es que su mamá no la quiere, hay como que tener lástima. Entonces, las consecuencias que ha pasado de dejar pasar las cosas, bueno, porque pobrecita ella, ha llegado a un punto donde lamentablemente, digamos que como que no quiere servir en estos momentos. Entonces, claro, ahorita que tienen un problema grande, y mi papá nos dice, bueno, hija, entonces él se acorcoja mucho, obviamente como papá, porque es su hija, yo creo que no hay más nadie que le duela más que a él. Entonces, claro, nosotros lo ayudamos con oración, obviamente, para que el Señor obre, pero también hubieron como unos choques, porque yo le digo, claro, papá, o sea, hay que hablar, pero, o sea, tú también tienes que ya poner seriedad, porque el asunto es un poco más serio y, y que tiene que asumir las consecuencias. O sea, uno puede orar, uno puede querer, uno puede decir, pero hay que asumir las consecuencias de lo que se hace. Claro, Entonces, es como que él no quiere que ella pase por esas consecuencias, pero es que no se puede. En primer lugar, mientras que ella no reaccione, no vea que está haciendo mal, que hizo mal, y que ellos les cubran las cosas, entonces tampoco la ayudan a ella. O sea, nosotros podemos ayudarlo con oración. El Señor podrá decir, bueno, que yo te ayudo, pero, o sea, también como que o sea, como que protegiéndola no se ayuda. ¿Me entiende? Entonces yo creo que en esos casos como que ya uno tiene que como poner un poquito de mano dura, claro, porque, o sea, puede ser con amor, uno puede amar a los hijos o un familiar o algo, pero siempre va a haber un momento donde uno tiene que ser tajante, porque de verdad que mira, desde hace mucho tiempo atrás, pues viene teniendo esos problemas y claro, entonces el simple hecho de decir, ay, qué pobrecita, que es que entiende la que ello, que esto, ahora está en un nivel donde ni él mismo la puede controlar. claro. Mire, en el contexto de, o sea, ustedes han visto que en la palabra siempre se habla de la sal, ¿cierto? Eh, en la antigüedad la sal no era solamente para hablar del sabor, sino que era el preservante principal para evitar la corrupción. Es decir, la sal actúa como un preservante de los alimentos, ¿cierto? Usted ¿Mm? le echa sal a la carnecita o algo, y en ese tiempo no existía el refrigerador. Entonces, la sal era muy importante, preservaba los alimentos. Y se usa como una metáfora, como un símbolo de que la sal preserva. Nosotros tenemos que preservar la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, sin diluirla. Y en lo que tú dices, tienes toda la razón, Yubeisi. Nosotros tenemos que también hablar con firmeza. La firmeza sin gracia se convierte en agresividad también. Pero mientras que la gracia sin firmeza se transforma en complacencia o cobardía también. Entonces, hay que hablar sazonado con sal, es lo que dice la palabra. Y esto significa que la verdad con firmeza en los principios, pero expresándola con sabiduría y respeto para que la persona obviamente no sienta que está siendo atacada. Entonces hay que aplicar el criterio, la sabiduría. Igual siempre hay que hablar de forma sazonada y uno va viendo el contexto claramente. Esto es sabiduría general y uno tiene que ir aplicando las diferentes circunstancias. Van a haber circunstancias donde ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se le dice a la persona. Entonces, cada vez usted tiene que ir aplicando un nuevo énfasis. Oye, ya esta es la segunda vez, esta es la tercera vez que te estoy comentando esto. No quiere decir que nosotros siempre lleguemos con palabras dulcecitas y amorosas.
Aquí lo que se está hablando obviamente va aplicado a un contexto. Uno tiene que ir viendo cada circunstancia en especial. Así que muchas gracias, mi hermana. Fue muy buen comentario porque se extrapoló lo que estábamos hablando. Lo ampliaste y fue muy bueno, porque es necesario también hacer ese énfasis de que en ocasiones sí va a requerirse más firmeza. Absolutamente. Amén. ¿Alguien tiene algo más que aportar o pasamos a la siguiente? Vamos a la siguiente entonces. Vamos con la sexta administración de la lengua, mayordomía verbal. Es la disciplina espiritual de gobernar nuestras palabras, el tono de voz, el momento de hablar, el tono de voz, el momento de hablar y la prudencia al expresarnos, reconociendo que la lengua es un timón que dirige nuestra vida y un recurso sagrado que debe usarse para edificar, respetar el entorno y honrar a Dios. La lengua es muy importante. Podemos edificar, podemos construir o podemos destruir con ella. La prudencia del silencio y el respeto al espacio. Educación social. Nos enseña a ser rápidos para oír y lentos para hablar. Implica sujetar el impulso carnal de interrumpir a otros, hablar a un volumen estridente o secuestrar la atención en un salón de clases, respetando el orden y el silencio ajeno. Es de vital importancia que sepamos aprender a escuchar. Uno tiene que escuchar el 80% y hablar el 20%. Ahí yo creo que mi pastora le podría dar un comentario después de esto, porque en la psicología se enseña mucho esto, ¿cierto? Hay que aprender a escuchar. De que, bueno, ella tiene que escuchar mucho, ¿cierto, pastora? Tiene que escuchar muchas ocasiones a sus pacientes, escuchar, 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 en vez de solamente hablar y enseñar y decir todas las cosas. La persona sintiéndose escuchada, ya esa persona eh, sola muchas veces encuentra las propias respuestas, porque ella hablando, hablando, expulsando lo que tiene adentro, ella misma se va escuchando y va diciendo, ah, entonces yo creo que tendría que hacer esto o esto. Claro. Y ahí la persona le va guiando después. No le va imponiendo ideas nuevas, sino que le va diciendo, tú mismo estás descubriéndolo, tú mismo te estás dando cuenta al escucharte a ti mismo lo que tú tienes que hacer. Como estaba todo eso atrapado en tus pensamientos, no le sabías poner orden. Ahora que tú lo estás narrando, lo estás contando a otra persona, ahora todo eso fluye en un orden y ahora tú mismo te das cuenta de cómo va la historia. Claro. No, Hay, no sé, hay una terapia que se llama narrativa, pues la narrativa, cómo tú cuentas tu historia y cómo esa narrativa tiene que ver con tus patrones, cuánto valor tiene la voz de tu madre, por ejemplo, en tu propia historia, cuánto esa voz resuena en tu inconsciente y remarca tu historia, porque hay veces que esa voz marca más tu destino que la propia voz de Dios, pues. Entonces nos llena de temores, de sobresalto y de nuestro destino. Estoy hablando de una voz de una madre que no fue sabia, por ejemplo, en algunos dichos, no sé. Por ejemplo, todos los hombres son malos. O, claro, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, mi madre siempre hablaba de la muerte como algo la muerte como algo muy real en nuestra vida, y yo creo que todos nosotros somos miedosos un poco de eso, y yo creo que tiene que resonar más la voz de Dios, escuchar, escuchar la voz del Señor. Yo creo que tiene que ser más implícito en nuestra vida que la voz
de nuestros padres en cuanto a, a obedecerla, porque a veces, como te digo, la enseñanza de nuestros padres a veces es más, lo obedecemos más que a la voz del Señor, a lo que el Señor quiere renovar nuestra mente y como las terapias a veces, como tú dices, el escuchar, la persona se va dando cuenta que repite muchos patrones que vienen de los padres, vienen de repeticiones, por ejemplo, no volverse a casar o permanecer soltero, o por ejemplo, estigmas como todos los hombres son iguales o voy a morir joven. Muchos como estigmas que se van viendo cronológicamente en familias que se repiten de generación en generación. Es muy Claro, difícil lo que dice el Señor, pues, de que se van repitiendo. Hay una palabra que habla, me acuerdo del pastor Jim Mazuret, que nosotros estudiábamos como, que hablaba de las, ¿te acuerdas de cómo se llama? De la uva, de las generaciones como eran la uva agria. Laura, sí. Como, era como una tipo de maldición que se repetía en las generaciones, pero Era por los patrones más que... era patrones finalmente que se repetían en Bueno. generaciones, pero no era una maldición Pero ahí, generacional, pues, sí, sino sí, que sí, era pero algo. ahí no estamos yendo más allá. Sí, Lo que decía Danielito, el tema de que nosotros debemos escuchar más que hablar, porque estamos como sí, yéndolo a un tema. Pero lo que dice Daniel es real, que en la consejería pastoral también se aconseja más escuchar que yo hablar, que instruir a las personas, sino que escuchar para bien saber cuál es la problemática. Tenemos que aprender a escuchar más que hablar. Eso es lo que, para y llevar, también escucharnos, pues. sí, sí, pero más que hablar de un tema específico Pero lo que él hablaba de la terapia es como sí, escucharnos, porque al narrar tu historia tú eso, te escuchas, pues. claro, eso es Te lo que dice. escucha y la persona le escucha, eso se da cuenta y dice, pero ¿por qué estoy escuchando tanto mi voz interior? Porque la voz interior también tiene que ver con que hay una voz rumiante. Ayer hablábamos con René de eso de la voz rumiante, que a veces tú no quieres pensar en eso, pero hay una voz rumiante interna que te habla cosas negativas a tu mente y tú no la llamas, pero esa voz aparece, porque está en tu inconsciente con los patrones que tú viviste relacionales, de como tú hablas de relaciones interpersonales con las personas que te criaron o con las personas que tú viviste a tu alrededor, esas conexiones o traumas que tú viviste con algunas personas y esa voz viene a molestarte, a decirte tú eres esto, te va a pasar de nuevo esto, o eso pasa con separaciones, con traumas vividos, como ejemplo, inclusive hasta algo natural, por ejemplo, el terremoto que pasó en Venezuela, esa voz va a venir a decir, te puede pasar lo mismo, va a pasar otro terremoto, va a perder más familiares, ¿me entiendes? Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que tú viviste, sobre todo las experiencias traumáticas. claro. Eso es como un tema paralelo a lo que estamos hablando acá, de saber escuchar, de, de que también no tenemos que repetir patrones, todo eso es muy verdad, lo que usted está hablando, pastora. Y es importante que tengamos muy presente esto, hermanos, de saber escuchar y no interrumpir al otro. También es muy, muy importante aprender eso, que nos suele pasar mucho, ¿cierto? Es fácil cuando uno cree, no, esta persona está mal en su razonamiento. Entonces uno llega y lo interrumpe, pero uno tiene que esperar a que la persona termine de hablar y luego dar su comentario. También hablar a un volumen estridente. También pasa que muchas veces se ha visto por ahí que hay personas que se gritan el uno al otro. Y eso es molesto, obviamente es molesto. Uno eh, ve esas situaciones y claro, uno detecta que no ha habido una educación o una enseñanza de que uno tiene que hablar a un volumen moderado, que el hablar fuerte o de forma estridente puede ser molesto también, y esas cosas también están implícitas aquí en esta enseñanza. Lo menciona la palabra, que tenemos que ser hasta en aquellas cosas que creemos que son pequeñitas, que son detallitos, todo está en la palabra, hermano. Todo nuestro Padre Celestial nos enseña a vivir de manera ordenada y disciplinada en todo. Y todas esas cosas nos ayudan a tener mejores relaciones con nuestros hermanos,
a que podamos relacionarnos mejor, y mientras mejor nos relacionemos, el amor fluye, la enseñanza, el ser guiados y el discipular, todo se hace más fácil, todo se hace más fácil guiados de la palabra de Dios. Así que es importante todo esto, hermanos, respetar el orden y el silencio ajeno. Vamos con el siguiente punto. El poder de vida o muerte en la boca. Las palabras no se las lleva el viento, tienen peso espiritual y psicológico. Administrar la lengua, ahí se me fue, significa erradicar el chisme, la crítica destructiva, la imprudencia, sinceridad sin amor y la queja constante que contamina el ambiente. Esto también es importante, no emitir comentarios, por ejemplo, cuando dice acá queja constante que contamina el ambiente, no hacer comentarios que echen más leña al fuego. Muchas veces pasa. Yo creo que a todos hemos cometido ese error, todos hemos cometido ese error de, por ejemplo, no sé, pues uno está en una fila y uno empieza a hablar mal del servicio al cliente. No, es que mire, ¿cómo es posible acá que aquí tienen, mira, tienen 3 cajas desocupadas y hay una pura persona atendiendo? Uno empieza como y claro, y uno empieza a hablar en voz alta, así, y el que está al lado tuyo te dice, no, sí, no, sí, aquí y acá son así y acá. Y de repente uno se empieza a dar cuenta que el otro empieza a echar garabatos y empieza a decir más cosas violentas. Le ha pasado, ¿no? Y uno estaba hablando suavecito y uno hizo sin querer como pecar a la otra persona, literalmente. ¿Por qué? Porque empecé a hablar de manera imprudente, haciendo una queja que era algo evidente, pero estaba en el pensamiento, no era necesario emitir un comentario para que después se empezara a formar un chisme ahí entre las personas que estaban al lado tuyo y empezaran a después a hablar disparate, y uno se da cuenta, oye, realmente fue imprudente, pues, o sea, emití este comentario y ahora estas 2 personas se pusieron a hablar sandeces, se empezaron a quejar con malas palabras. Entonces, hermano, uno tiene que a veces pensar las cosas, pensar en refrenar la lengua. Uno a veces habla y, y realmente no edifica, no está edificando. Críticas destructivas también. Uno tiene que saber, cuando uno va a hacer una crítica, tiene que ser constructiva, decirlas con amor. Si uno realmente quiere edificar a la persona, no ser irónico, no ser irónico. Yo a veces soy un poco irónico, lo confieso, a veces por el hecho de querer sonar como con humor, a veces caigo en la ironía, caigo en la ironía. Entonces, Estilo por esas- Valenzuela. el ejemplo, la dijo. Claro, patrones, como dice la Son pastora, patrones, patrones sí. que vamos heredando de los padres. Soy igual. A veces sí, a veces, como cuando nos relacionamos claro, cuando hay algún patrón que está en la familia, uno tiene que ir detectándolos para ir erradicándolos. Uno dice, oye, realmente aquí en mi familia somos muy buenos para la talla, y en este humor a veces caemos un poco en la burla, a veces caemos un poco en la ironía, y uno ahí tiene que tener cuidado, porque esa delgada línea a veces no se distingue, y uno pasa para el otro lado, pasa. Entonces tenemos que ser prudentes. Daniel, Tenemos que, dígame, padre. y a veces también es conveniente saber dar una disculpa. Es conveniente, si te diste cuenta que hiciste algo indebido, sabes que lo siento, que no fue Claro, bien lo que te dije y discúlpame, no fue mi intención hacerlo. Porque como tú dices, de repente, y como mi hermana lo dijo, es una cuestión de familia de repente que la ironía se utiliza mucho en familias. Y hay familias que abusan un poco de la ironía. Entonces eso lamentablemente a uno le puede perjudicar porque hay otras familias que no la usan. Entonces
La broma o con ironía puede caer mal a las personas que no la usan, porque entre los que la usan, todo normal, pero las personas que no usan la ironía van a sentirse agraviadas. Claro, claro. ¿Y puedo dar un ejemplo, papá? Un ejemplo verídico, real. Porque Claro que la otra sí. vez, ayer tú me llamaste por teléfono y me pediste ayuda con el tema de Falabella, ¿cierto? Que tenías un problema con tu seguro de Falabella del vehículo. Entonces, mi papá siempre me está pidiendo a mi ayuda para aquellas cosas que tienen que ver con servicio al cliente, que hay que llamar a tal número, pagar ciertas cuentas. Soy el secretario de mi papá. Entonces, algunas veces cuando uno está en el trabajo, a veces como que está haciendo varias cosas. Entonces, cuando mi papá me llamó, yo estaba un poco, bueno, bastante ocupado. Entonces, lo que me estaba preguntando para mí era algo tan lógico y obvio en ese momento. Y dije, pero papá, tienes que llamar a Falabella. Yo no soy Falabella, o sea, no te puedo ayudar. No, tienes que simplemente comunicarte. Y se lo dije como un poco irónico. Pero papá, tienes que llamar a Falabella, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Entonces, claro, a él, la forma en que hubieron dos errores, yo creo acá. Una es que cuando una persona está trabajando, idealmente, si no es algo urgente, uno puede mandar un mensaje. Entonces, de esa manera, uno no interrumpe un poco a la otra persona si está trabajando y decir algo que puede esperar, es mejor, podemos usar la mensajería. Es como más cauto, hoy en día se usa más eso, ya la gente de hecho poco usa el teléfono para llamar porque sabemos que estamos ocupados, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno hace una llamada, si uno hace llamadas, en cierta forma uno lo que está transmitiendo es mi tiempo es más importante y tienes que atenderme ahora. A veces pasa eso, tenemos que ser prudentes. Y mi error, ¿cuál fue? Que le contesté mal a mi papá, fue un poco irónico, no le dije de buena manera. Entonces, a veces las emociones nos traicionan porque cuando estamos saturados, cuando estamos estresados, estamos viendo muchas cosas, es más fácil caer en este tipo de eventualidades. Entonces, y esto es un aprendizaje para toda la vida, o sea, siempre se van a cometer errores así, pero a medida que vamos adquiriendo sabiduría, a medida que vamos detectando estas cosas, estos patrones, uno los puede ir erradicando. Amén. Así que es importante que aprendamos la prudencia, que aprendamos a respetarnos, a pensar en el otro. Y si todos pensamos en el otro, que tenemos un alto concepto de la otra persona, como dice la palabra, que pensar en los otros como si fueran superiores. Eso es una palabra a mí que siempre me llamó la atención mucho. Pensar que los demás son superiores a mí y que yo les debo un respeto. O sea, si todos pensáramos así estaríamos, pero sería un mundo de paz y amor hermoso. Entonces, eso, mis hermanos, el poder. Hay mucho poder en nuestra boca, muchísimo. Yo creo que es una de las cosas que uno como que debe tener más cuidado porque a veces duele más una palabra que un golpe. O sea, yo a Claro, mis 35 años todavía yo me acuerdo de cosas pues que alguna vez me habían dicho y todavía están ahí. O sea, inclusive y a veces te da como ese rencorcito y te duele porque son palabras que, oye, cómo llevábamos palo nosotros porque éramos tremendos, pero eso a estas alturas, o sea, tú te ríes, pero de una palabra todavía lo llevas, todavía, todavía lo llevas y a veces hasta cuando te acuerdas, pues te duele. claro, sí, es totalmente cierto. Las palabras, y lo dice la escritura, que pueden generar incendios, guerras. Las palabras pueden ser muy destructivas, mi hermano, muchísimo. Y también pueden ser muy sanadoras, así que tenemos que usarlas sabiamente, sabiamente. Daniel, Amén. Dígame. eh, las comparan con el timón de un barco, la lengua.
¿Por qué? Porque el timón del barco es como el, el volante de un vehículo pequeñito. Y el Claro, barco obviamente es mucho más grande que un vehículo. Pero ese timón sirve para hacer girar al barco o desviarlo de la ruta. Así lo comparan a la lengua. Es algo, uno de los miembros más pequeños de nuestro cuerpo, pero puede encender grandes incendios. así es. De hecho, justo en el punto que vamos a ver ahora, habla de lo mismo. Dice, el dominio propio como termómetro espiritual. Santiago enseña que quien aprende a refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Es como el timón, como tú dices. El timón es la lengua y el cuerpo es el barco. Entonces, uno se tiene que hacer cargo de sus palabras y controlar la lengua. Uno al controlar la lengua puede controlar todas las intenciones del cuerpo. Es decir, si yo refreno mi lengua, yo ya no tengo que hacerme cargo de lo que dije. Si yo digo algo, después tengo que hacerme cargo y responsable de aquello que dije y pago consecuencias y tengo que hacer ciertas acciones en pos de aquello que yo mencioné, ¿cierto? Entonces, si uno es capaz de refrenar su lengua, tiene potestad sobre su cuerpo, y ser responsable. Podemos ser más responsables, podemos acarrear menos consecuencias, ser más prudentes. También dice, controlar lo que sale de nuestra boca no es un asunto de etiqueta social, sino la prueba máxima de que el Espíritu Santo realmente gobierna nuestro carácter. Qué importante eso. O sea, el cómo nos escuchan, el cómo hablamos, nuestra forma de hablar también habla. No solamente de la etiqueta social de la educación, sino que la prueba de que el Espíritu Santo está gobernando nuestro carácter. Testificamos ante los demás a través de nuestras palabras, de la forma en que hablamos. Me gustaría que mi pastor Marcelo hablara de esto porque yo sé que él tiene una hermosa forma de hablar, es muy prudente mi pastor, yo lo honro y yo sé que a él le han dicho, ¿cierto, pastor? Que por la sola forma de hablar, usted ya da testimonio. Yo sé que a él a usted no le gusta hablar de usted, como autorreferenciándose, pero yo ahora le doy el pase para que hable de como testimonio. Sí, Benedito, bueno, que yo creo que por la empatía también, bueno, aparte, yo sé que el Señor a través del Espíritu Santo siempre nos ayuda. Y cuando tú hablabas de este tema, lo que pasa, Benedito, que a veces el hablar y equivocarnos, ser sarcástico, o a veces ser muy franco, porque hay personas que dicen, no, es que yo digo las cosas como son, pero uno tiene que también pensar en la otra persona. Y Así yo es. siempre he usado esto de cómo me gustaría que me corrigieran, o cómo me gustaría que me dijeran las cosas cuando estoy, no sé, pues, equivocado o he fallado en algo. Yo creo que esa es la clave y de verdad tengo mucho cuidado con eso de poder decir las cosas no para dañar, sino que para, como le digo a mi hermano René, a veces hago sugerencias más que nada. Hago sugerencias más que corregir. Le digo a los hermanos, les sugiero lo siguiente. Eso he aprendido. Sí, en realidad, Danito, yo creo que eso también mucho lo ha hecho el Señor, pero también una parte la hicieron mis padres. Yo siempre vi un ejemplo en mis papás que ellos nunca decían algo para hacer sentir mal a la otra persona. Mi papá Claro, sobre todo, y mi mamá eran muy calladitos, ellos escuchaban nomás. Pero bueno, igual cometieron errores como todos, porque todos cometemos errores, nadie es perfecto, pero yo creo que todo eso el Señor nos va perfeccionando a través del Espíritu Santo, como dices tú, el dominio propio. Y lo que yo decía, que muchas veces por hablar mal, o por ser muy franco, o por ser muy sarcástico, uno puede pasar una vergüenza, porque puede haber una persona que tenga, no sé, un poco más de sabiduría o más elocuencia, o incluso a lo mejor que sea un poco más fuerte de carácter y te puede decir algo que al final uno sale perjudicado, como dices tú, uno paga consecuencias cuando no tiene cuidado con lo que dice, con lo que habla o cómo se dirige a las personas. Eso me podría decir yo, sí, en realidad tengo mucho cuidado
para decir las cosas. Tengo harto cuidado, trato de tener tino para no hacer sentir mal a las personas, porque a mí no me gustaría que me trataran mal. Claro, Es, claro. Excelente aporte, gracias, pastor. Tenemos que tratar a los demás como queremos que nos traten. Si nosotros exigimos o queremos respeto, queremos que nos respeten, queremos que las personas nos atiendan de manera amable, tenemos que tratar de la misma manera a las demás personas también. Entonces, por ejemplo, si uno dice, eh, por ejemplo, yo trabajo con ventas, con servicio al cliente, entonces cuando atiendo al cliente lo atiendo con una sonrisa, eh, sí, trato de ser muy cordial, de hacer que la persona tenga una experiencia dentro de mi empresa, que no se olvide de que llegó y que salga diciendo, oye, que bueno, o sea, que bueno haber conocido a esta persona porque me mostró que es posible atender bien, que es posible que exista esta a ver, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo explicarlo? A mí me gusta atender bien, me gusta atender bien porque yo genero un vínculo con esa persona que es totalmente desconocida. Yo le estoy ofreciendo un servicio, pero yo quiero que esa persona reconozca que no solamente lo hago con el fin de porque me está comprando. Si la persona solamente venga por un computador caro o venga por algo de 2.500 pesos, lo atiendo de la misma manera que la persona no vea que yo lo estoy atendiendo por el beneficio que me está otorgando, porque estoy vendiendo, porque estoy trayendo un bien material a mi negocio, no. O sea, que se note que uno lo hace por el simple respeto a la otra persona porque es creación e imagen de Dios. O sea, tiene que existir eso, el respeto mutuo, honrar a la persona, ser cálido con las palabras y proyectar una sonrisa, porque yo podría también ser una persona muy servicial y todo, pero serio también. Y eso también genera frialdad, genera nos genera un vínculo, no hay conexión. Entonces yo también trato de siempre usar una sonrisa y las personas realmente salen riéndose. Las personas como que yo logro conectar con mis clientes en ese tipo de cosas y le enseño a mis otros trabajadores que son como un poquito más parcos, más, como que atienden bien, pero les cuesta eso de tener esa empatía. Entonces, es bonito, hermano, es bonito que honremos a nuestro prójimo, no solamente dentro de nuestra iglesia, no solamente en situaciones de la compasión, que siempre usamos el ejemplo del necesitado, ¿cierto? De la huérfana, de la viuda, del enfermo, y tener eso que es súper importante, lo más importante, pero también en nuestras palabras, en la vida cotidiana. Tenemos que ser ejemplo en todo, en todo. Vamos con los versículos bíblicos. Efesios 4:29. Esto creo que lo tendría que haber dicho antes. No sé si me puede ayudar mi pastor, Efesios 4:29 y... Sí, se me olvidó designar antes, disculpe hermano. Santiago 1:19, si me puede ayudar, Joveisi. ¿Qué? ¿Que no veo? ¿Cuatro qué? Santiago 1:19, Ya, Santiago 1:19 ya. claro. Y el pastor, pastor, ¿usted puede ayudarme con Efesios 4:29? sí, lo leo de inmediato. Amén. Y dice la palabra del Señor: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Amén. Acá está la evidencia de lo que estábamos hablando. Que el Señor nos dice también que nuestras palabras son importantes, que tiene que ser... puede leer la última parte, pastor, por favor? Y quiero citarla exactamente. Ok, se lo leo. 29, la última parte, dice: que todo lo que digan
sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Amén. Que resulten de estímulo para quienes lo oyen. Uno a través de las palabras puede estimular a fomentar las relaciones con las personas, buenas relaciones. Uno puede caer, nosotros utilizando el lenguaje cotidiano del chileno, caer bien. Cuando yo atiendo bien, cuando yo soy empático, cuando yo utilizo palabras que generan un aprecio hacia la otra persona, que son palabras delicadas, palabras de... No estoy diciendo que seamos elocuentes, sino que usemos palabras que hablen del respeto, que hablen de la compasión, del amor. Todo ese tipo de cosas generan un estímulo en la otra persona de querer conectar con nosotros, de querer ser, de querer estar con nosotros. Y todo eso ayuda a generar un vínculo. Nosotros fuimos creados por Dios como seres sociables para generar vínculos. Y es muy importante saber generar vínculos porque de esa manera también podemos edificar a las personas, llevar el evangelio. Si yo no sé usar las palabras de como estamos aprendiendo el día de hoy, difícilmente voy a poder ser un buen predicador y compartir el evangelio de Dios. Daniel, Muchas personas ahí fuera, ¿cierto?, que comparten el evangelio, pero de una manera áspera, dura, porque Danielito, disculpa que le interrumpe cuando usted está hablando de esto. Qué bueno que puedan decir, oye, esta tarde compartí con Daniel o compartí con el René, oh, qué agradable conversar con esta persona. Me anima, claro, porque a veces yo he estado con personas que te motivan, te animan, te estimulan y son agradables conversar con ellas. Como dices tú, caer bien o ser agradable, de poder tener una conversación con esa persona y no estar diciendo palabras que te tiren hacia abajo a las personas, porque muchas veces hay personas que eh, hablan puras cosas negativas o te dicen cosas negativas o hablan de tu físico, de tu cuerpo. No sé si se han dado cuenta, oye, que estáis flaco, oye, que estáis gordo, oye, que estáis chico, oye, que estáis viejo. Eso no debe estar en nuestro lenguaje porque no sirve, no hay ningún estímulo. Pero hay personas que lamentablemente tienen eso de criticar más que hablar con las personas. Entonces, qué agradable es cuando te juntas con alguien que te anima, que te dice, oh, qué bueno verte, oh, que estás bien. No sé, eso como dices tú, nos que ayuda se- mucho también para llevar el evangelio. sí, que se interesa por uno. Uno cuando uno tiene que interesarse por otras personas, preguntar cómo está, no solamente cómo te ha ido en el trabajo, que es la típica, sino que preguntar cómo estás tú, cómo están tus hijos. Supe que estabas un poquito enfermo, cómo te ha ido con tu recuperación. ¿Cómo están tus padres? Cuando, por ejemplo, sucedió esto de que hubieron muchos pronósticos de mal tiempo en el sur, que uno tiene un familiar en el sur y ni lo llama. Llamar y ser empático, decir, ¿cómo están ustedes? Supe que había mal clima. Nosotros tenemos un grupo familiar, ¿cierto? Que se llama Los Elegidos, le pusimos así. Y ahí nos compartimos y preguntamos cómo están los demás. Somos empáticos. Cuando pasan ciertas cosas, que hay un temporal, por ejemplo, eh, por ejemplo, en Pupuya, si los hermanitos, si uno sabe que allá hubo mal tiempo, uno tiene que generar esa conexión, cómo están todos por allá, ¿cierto? Demostrar preocupación también es importante. Eso nos ayuda a ser empáticos, generar vínculos. Gracias, pastor. Daniel, Eh, dígame. hablando de eso, de la preocupación, eh, me acordé de la hermana que se conectaba de Argentina y la otra hermana de Ecuador. Si es que tú Ajá. pudieras saber algo de ellas, porque no se Ah, han sí, conectado últimamente. sí, de hecho le he hablado, pero ahí estoy en visto. No, están súper ocupadas en otras cosas. Ya, Ahí lo voy a ir viendo, papá. Gracias por, vale, vale. sí, no, por la puerta. Hay que ir viendo. Santiago 1:19. Eso le iba a leer mi hermana Yubeisi. Dice, mis queridos hermanos,
Tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Amén. Prestos para escuchar y ser lentos para enojarse. Ser lentos para hablar y para enojarse. La palabra aquí confirma que todo lo que hemos hablado aquí no es un invento, que no es una cuestión que surgió ahora, hace poco, normas de etiqueta social. Aquí no estamos predicando sabiduría humana, estamos aplicando la palabra de Dios. Tenemos que ser lentos para la ira, lentos para hablar y prestos a escuchar. Porque la escucha activa demuestra interés por el otro. Demuestra que tú eres importante para mí, yo quiero escuchar lo que tú me quieres decir a mí, antes de yo responderte. Amén. Amén. Ya Daniel, estamos. Dígame. en cuanto a ser lento para hablar, no se refiere a hablar despacio, sino que se refiere, sino que se refiere a escuchar bien para poder emitir un comentario Exacto, juicioso, para, exacto. para dejarlo claro. Sí, por supuesto. Se refiere a, mientras nosotros mejor escuchemos a la otra persona, mejor vamos a poder darle una respuesta y un comentario acorde a lo que esa persona está diciendo. Poner suma atención a lo que esa persona está expresando, tanto con su boca, con sus gestos, con su lenguaje corporal, todo comunica. Nosotros tenemos que saber apreciar todo eso porque nosotros no solamente nos comunicamos con la lengua, sino que también con nuestras manos, con nuestra mirada. Todo eso tenemos que también cuidarlo y saber comunicarnos. Es importantísimo saber comunicarnos en todo. Gracias, papá. Buen aporte. Vamos entonces con la última. Administración de la creación, mayordomía ecológica o edénica. Definición: es el mandato original e inalterable dado por Dios al ser humano de proteger, cuidar y gobernar la naturaleza, los recursos animales y el entorno ambiental, reconociendo que la tierra es del Señor y nosotros somos sus custodios. Aquí cuando de nosotros decimos edénica, estamos hablando del Edén. Es una analogía que estamos aludiendo a cuando Dios hizo la creación, ¿cierto? Comenzó en el jardín del Edén. Entonces, la mayordomía ecológica o edénica nos habla de cuidar la tierra que Dios nos dio, tanto los animales, tanto las plantitas, todo lo que es la creación de Dios, nosotros somos mayordomos y Dios nos ha puesto como custodios de todo eso, de toda la creación. 3 puntos clave. El mandato cultural original nos recuerda que antes de que existieran los templos, el primer trabajo que Dios le dio al hombre fue ser el mayordomo de un huerto. Cuidar la creación es un acto de obediencia que precede a la ley. Es decir, lo más básico, hermano, de lo más básico es saber cuidar nuestro entorno. Antes que existieran la ley mosaica, los 10 mandamientos, el Señor ya le había dado al hombre la primera instrucción de sojuzgar la tierra, administrar bien la creación de Dios. Nosotros somos responsables de nuestro entorno, de cuidarlo, de, Recursos. de tratarlo con cuidado, con amor, ¿cierto? De tener, si usted sabe que pasa el camión de reciclaje una vez a la semana, recicle. Tenemos que cuidar el ambiente, no botar basura. Estoy hablando cosas que todos sabemos, pero que muchas veces sabemos, pero no practicamos. No somos conscientes, no nos preocupamos. Tenemos que ser también conscientes con nuestras mascotas, los animalitos que nos acompañan, que son fieles, que están ahí con nosotros, ¿cierto? Que nosotros cuidamos. Tenemos que saber llevarlo al veterinario cuando corresponde, no tratarlos como, no sé, a veces como que los descuidamos
y tenemos que hacernos el tiempo. Yo no tengo mascota, pero hablo porque he aprendido esto, de que tenemos que hacernos el tiempo de a ellos hacerles sus chequeos, de si vemos un comportamiento extraño en ellos, tenemos el deber de cuidarlos y no llevarlos cuando ya están sumamente enfermos, de cuando ya no hay vuelta atrás, ¿cierto? Entonces tenemos que ser conscientes, mis hermanos, con la creación. Antídoto contra el abuso egoísta. Desafía la mentalidad de explotación destructiva del mundo. El cristiano no destruye el entorno para enriquecerse de forma avariciosa, sino que preserva los recursos naturales para las próximas generaciones. Uno se pone a pensar todas, desde el siglo XVIII, con la Revolución Francesa y cuando comenzaron todas las industrias y comenzaron, y toda esta explotación de los recursos naturales de manera desmedida, el planeta se resiente. Y, ¿Y qué pasó? Que el ser humano pensó solamente en cómo explotar los recursos, pero no cómo cuidar el medio ambiente, no cómo cuidar la tierra. Entonces hicieron grandes industrias que socavaban los recursos naturales, socavaban el agua, socavaban el medio ambiente, los animalitos ya no podían estar en ese lugar. Emitían grandes industrias que emitían mucho humo, que contaminan la atmósfera. La capa de ozono obviamente se empezó a abrir, ahora entran los rayos ultravioleta a nuestra piel, ahora hay más cáncer de piel, ahora hay más smog. Eh, Tantas cosas, hermanos, que nosotros padecemos porque somos desobedientes. Tantas cosas que vemos en el entorno, catástrofes incluso que han pasado porque no sabemos cuidar la tierra. No sabemos cuidar la tierra. Un testimonio de orden divino. Una comunidad que administra bien su entorno, limpieza, cuidado de los recursos, respeto por la vida animal y vegetal, refleja el orden, la belleza y el carácter sustentador del creador ante los ojos de la sociedad. Tenemos que dar testimonio, hermanos, de esto, sí. O sea, ser cristiano, hermanos, ser hijo de Dios no es solamente dar testimonio de tener conocimiento de la palabra, de llevar una vida de oración, sino que se refleja en todo lo que significa como ser humano. No es todo lo que uno cree que son cosas más terrenales, no, todo tiene que ver con lo espiritual finalmente. Si yo soy hijo de Dios, yo también voy a cuidar mi entorno, la limpieza del hogar, como les decía, el tema del reciclaje, cartón, plástico, vidrio. Si no pasa el camioncito en el supermercado, siempre hay unos lugares donde hay una cajita verde, una cajita amarilla y una cajita azul. Está todo eso diseñado para que uno pueda reciclar, por ejemplo, les paso el dato. Eh, Obviamente, cuidar los recursos naturales, el agua. Nosotros agradecer por el agua, hermanos, que el agua es un recurso preciosísimo, el recurso más valioso que tenemos, de hecho, el recurso natural más valioso que el oro, más valioso que todos los demás, porque sin agua no hay vida. Y nosotros tenemos ese recurso en abundancia en este país, no como otros países que no tienen acceso al agua de la misma manera que nosotros. Y dar gracias por eso y saber cuidarlo y apreciarlo. ¿De qué manera podemos ser agradecidos con Dios? Cuidando los recursos naturales que Él nos da. Respetar la vida animal, como les mencionábamos, la vida vegetal, las plantas, los árboles. Saber darles el cuidado que ellos merecen también. Es muy bonito poder aprender incluso de las plantas, cuáles son las épocas del año donde ellas necesitan mayor agua, la época, si esta planta es de sombra o es de más luz. Esas no son trivialidades, hermano, no son cosas, eh, son cosas, todo eso tiene que ver con la creación de Dios. O sea, el Señor diseñó esa planta de tal manera para que nosotros la cuidásemos. Entonces, si sabemos que una plantita, esta es de sombra, semisombra, la ponemos un poquito más a la sombra.
para que no se nos muera la plantita después toda seca. Todas esas cosas, hermanos, hablan de nuestro cuidado con la naturaleza, que de esa manera nosotros mostramos el agradecimiento a Dios, mostramos que somos mayordomos, que queremos cuidar la creación que Él nos dejó. Todos esos detallitos que uno cree que son cosas como aparte o terrenales, no, todo eso tiene que ver con lo mismo. Toda nuestra vida está en torno a este principio de la administración y la mayordomía de la creación de Dios, de todo nuestro entorno. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo hasta aquí? ¿Alguien tiene el micrófono encendido, papá? Parece que eres tú. Sí, soy yo. Pues, Ya, sí. Daniel, Dígame. una pequeña intervención. Es tan bueno con respecto a esto que estás hablando, de que nosotros formemos desde niños a nuestros hijos y nietos a respetar y cuidar el medio ambiente, porque Sí. cuando ellos lo asumen ya, ya lo entienden, lo valoran. Entonces vemos que ellos solitos después reciclan, cuidan una planta, aunque no les guste el jardín, pero ellos saben, por ejemplo, que mis plantas no hay que moverlas mucho, o no hay que tirarle cosas, o qué sé yo, a los animalitos hay que cuidarlos, y a los árboles, todo eso que tú estabas mencionando, cuando uno le enseña de pequeño, realmente es una bendición, porque Ujú. eh, ya no tenemos que estarles ahí todo el día, todos los días diciendo lo mismo, sino que ellos ya lo asumen como una responsabilidad, y como también que somos parte, hacerles esa conciencia de que somos parte de la creación. La planta es parte de la creación, ¿verdad? El animalito, el agua y todo, así como tú lo decías, viene de parte de Dios. Entonces, a veces es una forma hasta de enseñar de cuán grande es nuestro Dios y cuán perfecto es en toda su creación. Y infundimos respeto en los niños por la naturaleza del Señor. Eso. Amén, güey. Sí, pues el famoso proverbio que está en la Biblia, Proverbio 22:6, instruye al niño en su Al niño en su camino, camino. y aun Y cuando un fuere viejo, fuere no se viejo, apartará de él. y se apartará de él. Amén. Ese versículo de Amén. oro que nosotros tenemos que instruir a los pequeños, porque es difícil, hermano, usted sepa que decirle algo a un hombre adulto, a un hombre mayor, esa persona lo va a tomar como diciéndole, oye, yo ya soy grande, ya soy viejo, ¿qué me venía a enseñar tú? ¿Cierto? Cuando uno le quiere decir, oye, usted tiene que ser más consciente con esto, la persona no se lo va a tomar bien. Pero las personas que son jóvenes, obviamente, nuestros hijos, las personas que están a nuestro cuidado o los niños, están más receptivos porque ellos están aprendiendo todavía de la vida, de su entorno, del mundo. Entonces, a los niños es muy importante instruirlos en su camino desde la juventud. Y la palabra misma lo recalca, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Porque lo que aprendemos de niños lo valoramos, lo guardamos, nos quedan esas enseñanzas. Así es. Obviamente no es, como les decía antes, los proverbios no son promesas de Dios, sino que son principios de sabiduría. No quiere decir que esta regla se vaya a cumplir en un 100%. Siempre hay excepciones y circunstancias, contextos, etc. Exacto. Pero es un principio de sabiduría excepcional y hay que aplicarlo. Muchas gracias, tía Chávez. Vamos entonces con los últimos dos versículos para terminar. Génesis 2:15. A ver si me lo puede leer, hermanita, alguien que no haya participado. Hermanita Rosa, ¿usted tiene su Biblia ahí por casualidad? Lo vamos a leer rapidito, ya estamos en la hora ya. Y a ver, vamos, No la tengo, hermanito. hermana. Es que Papá. Yo lo tengo. Sí. Buenas noches. Hermanita Maggi. Ya, genial. Génesis 2:15. Y le voy a pedir Y sean por No, lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. amén. Ese es que todavía estaba designándolo, pero un poquitito. Y Ya va. para que, Es 2:15. sí, pero espérame un poquitito. Salmo 24:1 si lo puede buscar mi papá. Y Génesis 1:28 si lo puede buscar
el pastor Marcelo, para hacerlo más rápido. Que estaba primero estoy designando, hermana, a Ya, las personas para que luego, para que sea ya. más rápido, y después todos lean. Ahora sí, hermanita, adelante. Me dijo que era Génesis Génesis 2:15. 15, sí. Ok. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Ahí está el principio bíblico que yo les mencionaba, que el Señor nos dejó el huerto del Edén, es decir, en este caso lo extrapolamos a toda la creación, a toda la tierra, para que lo labrásemos. Qué lindo que Dios nos dejó la agricultura, la siembra, la cosecha, el saber cuidar la creación de Dios, ¿cierto? La naturaleza. Todos tenemos una conexión especial con la naturaleza. Usted lo ha notado eso, ¿cierto? Amén. Todas las personas queremos abrazar un árbol, escuchar el sonido de un río, fluir. Tire el Todo aroma de una de las manera flores. preciosa, ¿cierto? Cuando vemos los colores de ciertos animales o flores, las plantas y todo eso, a nosotros nos llena de gozo. Conecta con nuestro espíritu. Y eso es la creación de Dios que nos clama diciendo, cuídame, que nos clama diciendo, oye, yo puedo ser bella para ti, pero tú tienes que saber administrarme, saber cuidarme. Ujú. Son principios bíblicos que el Señor nos deja. Salmo 24:1. En el ¿A quién le nombre del había? Señor, de Amén. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Nosotros somos propiedad de Dios. Tenemos que cuidar las cosas como si fueran propiedad de Dios. Imagínese. ¿Usted cómo cuidaría algo que Dios le da en sus manos y le dijese, cuídalo? Estaríamos, pero ansiosos. Yo estaría transpirando si yo recibiera algo de parte de Dios que me dijera, cuídalo, desde sus propias manos. ¿Y el Señor qué nos dice en su palabra? Que toda la creación es de su propiedad y tenemos que cuidarla con respeto, con suma reverencia, con amor, con cuidado. Todo es propiedad, no es algo que está ahí y no es de nadie, porque creemos que cuando andamos por un lugar, creemos que es de nadie, esto es de nadie, así que aquí sí se puede tirar basura, o acá sí Esta es tierra acá, de nadie, sí, tierra de pues no, nadie, dice la gente. claro, todo es creación de Dios y todo es propiedad del Señor, así que todo en donde estemos, todo merece el mismo cuidado, el mismo respeto. Amén. Génesis 1:28, Pastor Marcel. Amén. Así dice la palabra del Señor. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Amén. Este fue el primer mandamiento que le dejó Dios a la humanidad entera, mi hermano. Multiplíquense y cuiden la creación y reinen sobre las bestias, sobre los animales, sobre las plantas. Todo eso, hermanos, honra el nombre de Dios. Y estamos hablando, como les decía, de lo primordial, de lo más básico. Si nosotros queremos servir a Dios y honrarle a Él, tenemos que partir por esto, mis hermanos, por cuidar la creación de Dios, nuestro entorno. Y cuando dice que reinemos sobre las bestias, no significa explotarlas, sino que esos animalitos fueron creados por Dios para ser de compañía para el ser humano o fueron creados para completar algún ciclo natural, como hablan muchas veces los que se dedican a esto de estudiar el reino animal, que todo está conectado, todo es una simbiosis, el ciclo natural. Y si usted saca un animalito de su entorno, ese lugar muchas veces decae completo. Está todo conectado, está todo diseñado por Dios para que funcione de manera natural. Todo es algo maravilloso. Usted vea reportajes
de National Geographic, todas estas cosas son hermosas, son maravillosas, porque eso también nos enseña de cómo funciona la creación de Dios. Muchas veces lo usamos para quedarnos dormidos o como para de fondo, ¿cierto? Pero es hermoso, hermano, ver cómo hay tanta creación hermosa y maravillosa de Dios, tantos animales que tienen sus propios bailes, sus propias cositas, ¿cierto? Cómo atraen a la pareja, el llamado de apareamiento. Tantas cositas que uno ve en la creación de Dios, de los pajaritos, Impresionante. tantos diseños, tantas, que el Colores, Señor wow. hace una creación maravillosa en el reino animal, hermano. Y todo tiene Exactamente. su función, todo cumple una función específica, está todo conectado, hay un diseño ecológico impresionante. Todos los animalitos funcionan apoyando al otro y no se dan cuenta. Ellos forman un ambiente perfecto, un diseño perfecto de cómo tiene que funcionar ese lugar y todo florece hasta que el ser humano llega y mete la pata y comienza a hacer de las suyas pensando en su propio beneficio, sacando recursos naturales de manera imprudente, porque los recursos obviamente son para ser aprovechados y disfrutados, pero todo tiene que seguir cuidando el diseño de Dios. Así que eso, mis hermanos, no les quito más de su tiempo, espero que haya sido de enorme bendición. Yo les Amén. agradezco a cada uno de ustedes por haber querido participar. Todos hemos aprendido mucho, yo espero que así sea. Yo aprendo mucho con esto también. Y no sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, ya estamos un poco pasados de la hora. Algunas palabras finales. Si alguien quiere, este es el momento para despedirnos y hacer una oración de cierre. Nadie. Estamos todos claritos entonces. Todos queremos ya irnos a dormir. Vamos a hacer una oración de cierre entonces. No sé si alguien quiere orar. Le doy el pase a alguien que quiera dar una oración para cerrar. Tía Chabelita, ¿usted Amén. Amén. le Amén. parece? Sí, claro. Amén. Amén. Señor amado Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darle gracias, Señor, porque vemos, Señor, cuánta maravilla usted ha hecho, Señor, cuánta perfección en todos los diseños que usted ha creado, Dios mío, Amén. y nos sentimos asombrados, Señor, de ver tanta maravilla, pero a veces no sabemos cuidar. Pon, Señor, esa intención, Dios mío, que podamos ser guardadores de la naturaleza, de todo lo que usted Amén. ha creado, Señor amado, y podamos ser ejemplos para otros y enseñar a nuestros niños, aunque no sean nuestros familiares, podemos enseñar con nuestro ejemplo, Señor, de cómo ser mayordomos de toda la creación, mi Dios, que tú pones delante de nosotros. Le damos gracias por esta enseñanza, Señor, y le pedimos que nos ayude, nos dé sabiduría por sobre todas las cosas, Señor, y amor por el prójimo y por su creación, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, su familia, Señor, guárdales de todo mal y esperamos la próxima lección para reunirnos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.